Muy bien, Juan capítulo 1, versículo, ahora 43 al 46. Vamos a leer dos versículos. ¿Comienza? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Muy bien. El 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley de, ¿cómo dice ahí? Así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hoy lo vamos a titular esta meditación, Cristo y su relación con Felipe. Se van añadiendo más los primeros discípulos de Jesús. ¿Bien? Primero era ¿qué? Andrés, ¿verdad? Andrés es lo que encontramos en el versículo 40. ¿Qué dice el versículo 40 que leímos? Andrés, ¿no? Hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan. Era uno de los dos discípulos. El otro discípulo probablemente era Juan el que escribió esta carta. Bueno, no vamos a entrar en detalle esto. ¿Qué aprendimos de Andrés? Que Andrés lleva a su hermano hacia el encuentro con el Señor Jesucristo. Y le dice que Él es el Mesías. ¿Sí? Mesías, el ungido, el Cristo, el que venía para cumplir estos tres oficios de profeta, rey y sacerdote. Cristo tiene esa capacidad, ¿sí? Si Él es el profeta, si Él es el sacerdote, si Él es el rey, Él tiene esa capacidad como profeta, revelarnos la voluntad de Dios a través de su palabra. Y si Él es el sacerdote, tiene la capacidad de interceder por nosotros delante de Dios Padre. Y si Él es nuestro rey, Él tiene el poder y la capacidad de gobernarnos en nuestros corazones. Bien. Y vimos a Pedro también, como le dijo el Señor que en un futuro sería transformado de inestabilidad a una fe estable, ¿no? Antes era de doble ánimo y ahora es firme, ¿no? Eso es lo que vemos en Pedro. Ahora, ¿qué dice el versículo 43? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. ¿Y halló a quién? Felipe. Felipe, busqué en el diccionario, quiere decir amante de los caballos. Sí, o sea, este hombre quizás le gustaban los caballos, por eso es su nombre. Bueno, por lo menos es lo que significa el nombre, ¿no? Y le dijo, sígueme. Esta palabra sígueme es una de las frases que constantemente utilizó el Señor Jesucristo. Le puse mi... Este creo. Le dijo, sígueme. En muchas ocasiones el Señor Jesucristo solo mira a las personas y les dice, sígueme. Y las personas le seguían. Esto me llama la atención, porque ¿quién es el que lo dice? ¿No? Es Jesús. Es el Señor. Es el Hijo de Dios. Sus palabras, como en este caso, esta frase cuando Él dice sígueme, está dando una orden. Y el que oye, el que escucha, el que recibe esa invitación, que es más que invitación, es una orden, le siguen a Jesús. Hasta el día de hoy es lo mismo. Jesús está invitando a que le sigamos. Cada vez que se predica el Evangelio siempre hay eso, ¿no? Siempre se le invitan a
que vengan a Jesús. Pero en esta oportunidad dice que fue a Galilea. Jesús sabía que había un hombre en Galilea. Jesús sabía que se iba a encontrar con Felipe. Uno de los, podríamos ver así, uno de los objetivos de Jesús de ir a Galilea era para encontrarse con Felipe. También, como vemos más adelante, una mujer samaritana. El Señor Jesucristo dijo que iban hacia Jerusalén, pero que era necesario pasar por Samaria. ¿Y qué sucedió ahí? En el camino había una mujer que tuvo una conversación con Jesús y desde ese momento también le siguió a Jesús. Es interesante estos movimientos que hace Jesús tal día y tal día, el otro día. O estos, ¿cómo podríamos decir? Estos planes que tiene Jesús no son en vano. Tiene fruto su obra, ¿no? Y luego dice el versículo 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés, Pedro. Se dice que Betsaida, la misma Biblia lo dice, era un lugar donde Jesús predicó en varias ocasiones. Anunció el evangelio, anunció el reino. Y la gente de Betsaida endureció su corazón. Pero es interesante que hay tres personas. Tenemos a Simón, tenemos en primer lugar a Andrés, porque es lo que dice ahí, ¿no? Y tenemos a Felipe. Vienen de ese lugar. Y Betsaida eran gentes que rechazaron a Dios. Y lamentablemente fue destruido. Pero antes de que fue destruido, el Señor declaró una cosa muy importante. Pronunció una expresión de dolor. En Mateo lo dice también eso. Creo que en Lucas, no estoy seguro dónde. No tengo el pasaje, pero no. Pero la declaración de Jesús fue: ay de ti, Corazín. Había otra ciudad ahí, otro lugar ahí. Ay de ti, Betsaida, por la destrucción que iba a venir sobre ellos. Porque vieron los milagros, pero aún así rechazaron a Cristo Jesús. Pero es interesante que Felipe viene de este lugar. Betsaida se dice que era una ciudad que significa casa de pescadores. También ahí fue donde envió Jesús a 70 misioneros, 70 discípulos, para hacer prodigios y señales. Se vieron muchos milagros esta ciudad de Betsaida. Pero, como digo, las personas no aceptaron el mensaje del evangelio. Entonces lo que nos enseña es que podemos estar en un lugar, en una ciudad, en una colonia, en una aldea, donde probablemente la mayoría no creen a Dios, rechazan a Dios. Pero con uno que haya ahí, el Señor tiene misericordia. Sucedió con Lot. Era el único justo, dice la Biblia, que vivía ahí en esa ciudad. Entonces, vemos aquí a Felipe, que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Entonces ya son 3 discípulos que salen de esta generación, de este lugar. Ahora, versículo 45. ¿Qué dice el versículo 45? Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora hombre llamado Felipe también
lleva el mensaje hacia quién? Hacia Natanael. Más adelante vamos a ver su relación con Cristo, este hombre llamado Natanael, pero estamos viendo a Felipe. Mira, si observamos bien el texto, ¿qué es lo que dice Felipe? Hemos hallado a aquel, dice. Hemos hallado a Jesús, hemos hallado al Cristo. Aquí no dice al Mesías, aquí dice algo muy importante. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Ahora, este es un punto muy importante. Moisés. ¿Quién? ¿Sabes quién es Moisés? No. Otro día te lo explico. ¿Quién es Moisés? Fue la persona quien Dios escogió para ir a salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ese mismo Moisés, según escribió la ley, Dios le dio la ley. Y se le atribuye a Moisés, por ejemplo, los 5 libros, los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, ¿cuál es el otro? Levítico, Números y Deuteronomio. Esto es lo que en resumen se llama ley. La ley. Lo que está indicando Felipe es su conocimiento tanto como para Felipe y como para Natanael. Porque si yo te digo algo que tú no conoces, no me vas a entender, ¿no? O sea, da la impresión o da la idea de que Natanael sabe de estos libros. Son judíos. Esos, ¿cómo se dice? O sea, el estilo de vida de ellos, la creencia de ellos es amar a Dios, adorar a Dios y ver a Dios a través de su palabra en la ley. Y también los profetas, aquí vamos a poner profetas. Y para hablar de profetas, pues hay muchos libros, ¿no? Y todos esos, según el texto, nos está mostrando que hacen referencia a Jesucristo. Lo voy a poner Cristo nomás. A Jesús, a Jesucristo. Note lo que dice el texto, ¿no? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús. O sea, Natanael tenía un conocimiento de estos libros que se le llama, en resumen, el Antiguo Testamento, que va desde Génesis hasta Malaquías, que trae por lo menos 39 libros. El Antiguo Testamento trae 39 libros. Y todos ellos, según el texto, hablan de Jesús. Impresionante, ¿no? Y si comenzamos a leer desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 21 y su último versículo, vamos a encontrar que el personaje central de la Biblia es Jesús, Jesucristo. Leamos un texto en Juan 5:39, más adelantito. Busca Juan 5:39 y lo lees. Y yo voy a buscar Lucas 24, no recuerdo bien el texto. Juan 5:39. Bueno, voy a leer primero Lucas 24, versículo 44 dice:
Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es lo que dice Lucas 24:44. Lo voy a poner aquí, Lucas 24:44. Pero le agrega algo más. Menciona la ley, menciona los profetas, pero también menciona los salmos. Y hay 150 salmos que hablan de Cristo. ¿Qué dice ahí? Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Me llama la atención la Biblia que tengo del griego al español. Ese texto dice, escudriñáis las escrituras. Hay un pequeñito cambio ahí, porque la palabra escudriñar es como si estuviera dando orden, ¿no? Escudriñad, o sea, lea, escudriñe, ¿no? Esa es la idea. Pero en el griego dice escudriñáis. Me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque el Señor no les está dando una orden que escudriñen las escrituras. O sea, eso está bien. Pero en el texto griego dice, o se refiere a algo que ya lo estaban haciendo. Es como si dijera, ustedes escudriñan las escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y al final, ¿qué dice? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok. Ellas, ¿cuáles? Ellas son las que dan testimonio. ¿De quién? De Jesús. ¿Y cuáles escrituras? Todo lo que es la ley, los profetas y los salmos. En resumen, todo el Antiguo Testamento da testimonio acerca de Jesús, de mí, dijo. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo nosotros podemos tener relación con Cristo? ¿Cómo nosotros podemos conocer más acerca de Cristo? A través de las escrituras. Aquí le llaman las escrituras. Es decir, la Biblia, ¿no? Lo que le llamamos hoy la Biblia. Y mucho más en el Nuevo Testamento, que ya las tenemos más claras, la persona, la obra de Jesucristo. Entonces, el mensaje de Felipe era que hemos hallado el cumplimiento de las profecías, de las escrituras, o el cumplimiento del Antiguo Testamento. Eso es impresionante, es interesantísimo. Para poder llegar a creer eso, más adelante menciona a Natanael, porque escuchó de dónde había venido esta persona en quien se cumple todo lo que se ha escrito en la Biblia. Muy bien, entonces dice el versículo que, ¿en qué quedamos? 45, ¿ah? Bueno, yo estoy en Lucas, Juan 1, 45. Versículo 46, ¿qué dice? Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. se queda así como impresionado, ¿no? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno?
Porque si él ya había estudiado como judío que es Natanael, sabe cómo y cuándo y dónde vendría Jesucristo, se sorprende, ¿no? De Nazaret. Porque es lo que menciona Felipe. Hemos, que dice, hallado a aquel de quien escribió Moisés, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Está señalando una ciudad. Y es ahí donde Natanael se impresiona o se maravilla. De Nazaret puede venir algo de bueno. ¿Y qué era lo bueno que estaba mencionando Natanael? Jesús, ¿no? La persona. Bueno, ese es lo bueno que encontramos. Muy bien, vamos a detenernos ahí y más adelante vamos a terminar ya el capítulo 1 de este libro. Dios te bendiga que me estás viendo en este video y hasta la próxima.